doctora Joana Nicolau, trabajo en el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Enson-Llàtzer y durante los siguientes minutos me gustaría compartir con vosotros los temas que me han parecido más interesantes del Congreso ATTD. Hubo una sesión dedicada íntegramente a la diabetes tipo 1 y el deporte, en base a que las comorbilidades metabólicas son muy frecuentes, también en los pacientes con diabetes tipo 1, de hecho hasta el 60% de pacientes con diabetes tipo 1 presentan sobrepeso u obesidad. El ejercicio físico regular en los pacientes con diabetes tipo 1 ha demostrado mejorías significativas, no solo a nivel metabólico, sino también a nivel cardiovascular y a nivel psicológico. Las guías actuales recomiendan un mínimo de 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana, recomendándose periodos de descanso inferiores a 48 horas y combinándose con ejercicios de resistencia. A pesar de todas estas recomendaciones, existen todavía múltiples barreras para el ejercicio de los pacientes con diabetes tipo 1, bien sea el estilo de vida, la dificultad en el manejo del equilibrio insulina, hidratos de carbono, ejercicio, el miedo a las hipoglucemias y si encima, dependiendo del tipo de ejercicio, bien sea aeróbico, combinado o anaeróbico, tiene diferentes efectos sobre la glucosa, con lo cual deben actuar de manera diferente, todavía se complica más. Es por ello que surgieron la necesidad de realizar una serie de guías. La primera guía se publicó en el año 2017 y era un consenso sobre el ejercicio en el paciente con diabetes tipo 1. ¿Qué pasaba en esta guía? Pues que casi siempre los pacientes estaban en tratamiento con múltiples dosis de insulina o con bombas de insulina no acopladas a monitorización continua de glucosa. ¿Qué ocurre ahora? Pues con la aparición de los sistemas híbridos de asa cerrada, no existe la posibilidad de suspender y realizar una programación de una basal temporal y tampoco existe pues, la posibilidad a veces de ingerir hidratos de carbono justo antes del ejercicio porque el sistema posiblemente corregirá esa hiperglucemia. Es por ello que a finales del año pasado pues, la Sociedad Canadiense de Diabetes publicó una revisión en estos pacientes con diabetes tipo 1 que realizaban ejercicio mediante un sistema de asa cerrada híbrido. Por otro lado, estas dos guías solo se centran en el manejo de la diabetes y el ejercicio antes y durante el ejercicio. ¿Qué ocurre? Pues que no tenemos tampoco información sobre qué hacer después del ejercicio, sobre todo si los pacientes con diabetes son atletas de alta competición. Es por eso pues, que en este año mismo se ha publicado un consenso sobre la recuperación post-ejercicio en deportistas de élite con diabetes tipo 1. En la guía canadiense, ¿qué nos dicen? Pues no tenemos la posibilidad de establecer una basal temporal, pero sí que podemos hacer es cambiar el objetivo de glucosa de 120 a 150 con un sistema híbrido de asa cerrada 1 o 2 horas antes de empezar el ejercicio. Por otro lado, si la bomba se desconecta durante el ejercicio, se debería suspender. ¿Para qué? Para que no tenga información errónea. Por otro lado, si necesitamos ingerir hidratos de carbono porque tenemos los niveles de glucosa plasmática justos, se debería hacer justo antes de empezar el ejercicio para que la bomba no capte esa hiperglucemia mínima y nos aumente la línea basal. ¿Qué ocurre también? Pues también decían que la precisión de la monitorización continua de glucosa durante el ejercicio puede verse afectada. ¿Por qué? Pues porque durante el ejercicio, ¿qué ocurre? Pues las cifras de glucemia cambian muy rápidamente, con lo cual también se puede romper el equilibrio a nivel intersticial. Entonces, ocurriría que la monitorización continua de glucosa sobreestimaría cuando las cifras de glucosa bajaran y, por el contrario, infraestimaría cuando las cifras de glucosa subieran. Si bien es cierto que se comentó también que los sistemas híbridos de asa cerrada pues, han demostrado ampliamente que incrementan el tiempo en rango sin aumentar el tiempo por debajo de rango, incluso en pacientes adolescentes con diabetes tipo 1 que realizan ejercicios de alta intensidad y de forma prolongada. Por otro lado, también se ha visto que esos sistemas de asa cerrada disminuyen los episodios de hipoglucemia nocturna post ejercicio.
Bien, respecto a la última guía que se ha publicado este año 2021 sobre el manejo de los deportistas de élite con diabetes y su recuperación post-ejercicio, hay que tener en cuenta que el objetivo principal de esta recuperación post-ejercicio es la misma que los atletas de competición sin diabetes, que es restaurar los depósitos de glucógeno. Pero para ello nos recomiendan una serie de tips. Por un lado, en cuanto a la monitorización de glucosa, se debe intensificar, sobre todo durante la noche, y se deberían aumentar las alarmas y establecer una alarma de hipoglucemia en 80 miligramos de decilitro. ¿Qué ocurre con los ajustes de insulina? Pues los ajustes de insulina dependerán de muchísimos factores, dependerán del tipo de ejercicio, dependerán de la intensidad, dependerán de la duración y también dependerán del sistema de administración de insulina que tenga el paciente. En todo caso, se recomienda que sean muy conservadores, que se tienda a disminuir la dosis de insulina 1 o 2 horas antes de iniciar el ejercicio e incluso hasta 6-12 horas después de haber terminado el ejercicio. Para recuperar los depósitos de glucógeno, ¿cómo debe ser esta ingesta de carbohidratos? Pues se recomienda en estos pacientes que exista una combinación de glucosa y fructosa, ya que se ha visto que se acelera la recuperación de los depósitos de glucógeno. Y si le ponemos además un aporte proteico, también recuperamos la masa muscular que se ha dañado. Por otro lado, hidratación, agua, como cualquier deportista, y en caso de tener cifras de glucemia plasmática justas, pues asociarla a glucosa. La cafeína, también se ha visto que dosis moderadas de cafeína en torno a 200-300 miligramos podrían reducir el riesgo de hipoglucemia durante y después del ejercicio, si bien es cierto que todavía no está completamente demostrado. En cuanto a los periodos de enfriamiento, deben individualizarse y deben ser sobre todo en base a las cifras de glucosa en ese momento, alargándose y acortándose en función de cómo estemos. Si bien es cierto que a día de hoy todavía no existen muchos estudios en estos atletas de élite con diabetes tipo 1, existe una opinión bastante unánime y que yo comparto, que es que la tecnología aplicada a estos pacientes muy seguramente lo que hará será mejorar los rendimientos, mejorar los resultados y no solo mejorar pues, el control glucémico de estos pacientes. Importante también, en mi opinión, debemos formarnos en este manejo de estos pacientes en cuanto al ejercicio y las tecnologías, porque la verdad es que son muy específicos y les podemos ofrecer muchos beneficios en estos pacientes, bien sean deportistas de élite o bien sean solo aficionados. En otra sesión, patrocinada por Sanofi, también se habló del estudio OneCare. Como introducción, pues decir que desde que se tiene la posibilidad de la monitorización continua de glucosa, el tiempo en rango pues complementa a los datos de la hemoglobina glicosilada. De hecho, el tiempo en rango o su disminución es un factor de riesgo de enfermedad tanto micro como macrovascular como incremento de la morbimortalidad. El estudio OneCare era un estudio observacional, multicéntrico, transversal, con recogida de datos retrospectiva en adultos con diabetes tipo 1, reclutándose un total de 199 participantes que estaban tratados en forma de múltiples dosis de insulina con análogos basales de primera generación, es decir, insulina de Temir o insulina glargina U100, que habían cambiado los 24 meses previos a análogos basales de segunda generación, es decir, insulina glargina 300 o insulina de Gludex 100. Y estos pacientes estaban monitorizados con sistemas flash. ¿Qué se vio en este estudio? Pues que si nos fijamos en el tiempo en rango durante todo el día, ambas insulinas fueron comparables en cuanto al porcentaje del tiempo en rango. Si nos fijamos específicamente en el tiempo en rango durante el periodo nocturno, se ve que el tiempo en rango es significativamente superior en aquel brazo de tratamiento tratado con insulina glargina U300, sin aumentar el tiempo por debajo de rango. Por otro lado, y como era de esperar, la proporción de pacientes con hipoglucemias nivel 3 o hipoglucemias graves disminuyó de manera muy significativa y drástica al cambiar análogos basales de segunda generación desde los análogos basales de primera generación. Además también de la sesión sponsorizada por Sanofi, este estudio OneCare fue aceptado
para presentarse como comunicación en formato póster en el pasado congreso de la TTD. También hubo otra sesión que la impartió el profesor Batelino sobre los avances en las métricas en el cuidado de los pacientes con diabetes tipo 1. A modo de introducción, él lo que quiso comentar fue que pese a tener cifras de glucemia o de hemoglobina glicosilada normales, es decir, pacientes sin diabetes, cuando se estaba en el límite superior de la normalidad ya existía un incremento de la morbimortalidad. Evidentemente, se ha demostrado que tanto la hiperglucemia empeora la morbimorbilidad cardiovascular y también empeora las complicaciones microvasculares de los pacientes con diabetes. Y no hay que olvidar tampoco pues, el deterioro cognitivo tanto a nivel agudo como crónico. Por otro lado, desde la aparición de la monitorización continua de glucosa, tenemos también el tiempo en rango, que se ha demostrado que es una de las 10 métricas más importantes para el control metabólico en los pacientes con diabetes. Y actualmente se ha incorporado pues, en los diseños de los ensayos clínicos y es un endpoint muy importante. Y en mi punto de vista también se ha visto, y en mi opinión, el tiempo en rango es el que más se entiende en los pacientes con diabetes. Se habló del diseño del estudio en range, que a día de hoy no existen ninguna comparación entre los dos análogos de insulinas basales, como es la insulina glargina 300 y la insulina de Gludec 100, que llevan monitorización continua de glucosa, con lo cual yo espero con mucha ilusión los resultados de este estudio. ¿De qué se trata este estudio? Es un estudio multicéntrico, randomizado, de grupos paralelos de 12 semanas de duración, de fase 4, en donde se reclutan un total de 338 pacientes y se van a recoger los datos de más de 20 días consecutivos de monitorización continua de glucosa. Y estos pacientes estarán randomizados a recibir insulina glargina U300 o insulina de Gludec U100. Los criterios de inclusión de este estudio son pacientes adultos con diabetes tipo 1, con cifras de hemoglobina glicosilada en torno a 7 y 10 y que estén en tratamiento con múltiples dosis de insulina, pero que no hayan estado ni con insulina glargina U300 ni con insulina de Gludec U100 en los últimos 30 días. El estudio está diseñado para demostrar la no inferioridad de insulina glargina U300 en comparación con insulina de Gludec U100 en términos de control glucémico, sobre todo vigilándose el tiempo en rango y el coeficiente de variación. El profesor Bergenstahl también dio una sesión muy interesante hablando del uso de la tecnología para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Si bien es cierto que viendo los resultados del estudio Diamond en pacientes diabéticos tipo 2, la tecnología podría ser útil y ha demostrado ser útil en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 que están en tratamiento con múltiples dosis de insulina o que tienen historia personal de hipoglucemias de repetición. Pero, ¿qué ocurre en aquellos pacientes que están únicamente con insulina basal y más o menos hipoglicemiantes, pero sin insulina prandial? ¿Es efectiva esta monitorización? Pues para intentar responder a esta pregunta se publicó este estudio en el año 2021 en donde intentaba responder a si aquellos pacientes con diabetes tipo 2 mal controlados que estaban únicamente en tratamiento con insulina basal sin insulina prandial pero con hipoglucemiantes orales, la monitorización continua de glucosa supondría una mejoría en cuanto a control glucémico medido por hemoglobina glicosilada. Para ello lo que hicieron fue reclutar un total de 175 pacientes procedentes de 15 centros de atención primaria de Estados Unidos y fueron randomizados a recibir monitorización continua de glucosa mediante el sistema FLASH o la tradicional monitorización de glucosa capilar. ¿Qué se vio? Pues que a los 8 meses de tratamiento, a los 8 meses de estar bajo esta monitorización continua de glucosa, este grupo tenía una disminución significativa de la hemoglobina glicosilada en comparación con los valores basales, mientras que el grupo de la monitorización tradicional con glucosa capilar no presentó estas diferencias significativas. Por otro lado, también el tiempo en rango aumentó en estos pacientes y, por otro lado, también disminuyó el tiempo en tiempo por encima de 250 o la glucosa media en estos pacientes. Otra cosa es saber si en nuestro medio, si en España, esta monitorización continua de glucosa es viable y es coste efectiva. Es un estudio que se ha publicado en Estados Unidos. Pero bueno, se ha visto que realmente
independientemente de que estén o no con insulina prandial, mejorar el control glucémico. Y en un futuro no muy lejano, posiblemente, comentaba el doctor Bergenstahl, que las tecnologías que actualmente se están aplicando sobre todo a pacientes con diabetes tipo 1, tipo monitorización continua de glucosa, los smart pens, incluso los sistemas híbridos de asa cerrada o las bombas de insulina, serán utilizados ampliamente para muchos pacientes con diabetes tipo 2, y toda esta información se integrará y se procesará y se podrá utilizar de forma virtual. Él comentaba que, bueno, que la diabetes tipo 2 es una enfermedad muy compleja, en donde últimamente hemos abandonado el abordaje glucocentrista y intentamos abarcar muchos objetivos de control, y cada vez estos objetivos de control son mucho más estrictos y muy variopintos. No solo estoy hablando de la enfermedad cardiovascular, de la insuficiencia cardíaca, de la enfermedad renal crónica, sino que también estoy hablando de la calidad de vida, de la esfera psicosocial, el hígado, el sistema respiratorio y la sepsis. Por otro lado, también las métricas de control glucémico también han aumentado. Anteriormente tendríamos únicamente la hemoglobina glicosilada, ahora con la monitorización continua de glucosa también tenemos el tiempo en rango, el coeficiente de variación, el tiempo por debajo de rango. Eso hace que se nos complique todo, pero que también tengamos muchas más armas para mejorar el control glucémico de estos pacientes. Y por tanto, los pacientes con diabetes tipo 2, pues llegará un momento que se podrán beneficiar de todas estas tecnologías. La tecnología pues evidentemente deberá integrarse, deberá procesarse y se podrá utilizar en un entorno virtual. Por otro lado, la historia clínica electrónica, comentaba el doctor Bergenstahl, que era súper importante para priorizar los pacientes de mayor riesgo, incluso que nos podía servir como una guía de tratamiento. Y por último, pues la inteligencia artificial. También en un futuro no muy lejano, esto nos proporcionará pues una medicina y una nutrición de precisión. Y ya finalmente pues hubo una sesión de tecnologías aplicadas a la nutrición. No debemos olvidar que también el contagio de hidratos de carbono es muy importante en los pacientes con diabetes tipo 1, y desgraciadamente hasta 2/3 de los pacientes tienen dificultades en el contagio de estos hidratos de carbono. Con lo cual, cuando aparecen apps que ayudan al contagio de raciones, siempre son bienvenidos. Particularmente un grupo de Canadá presentó esta aplicación, que era para el contagio de hidratos de carbono, especialmente en pacientes adolescentes, en donde también pues, se estimaban el porcentaje de hidratos de carbono, se podía ver de manera visual y reconocer los diferentes tipos de platos y comidas, incluso se buscaban los carbohidratos escondidos, y se podía también ver la magnitud de las porciones. En un primer estudio se vio que más del 90% de los pacientes que usaron esta aplicación la veían útil para el día a día, la veían que era bastante eficaz a la hora de controlar hidratos de carbono y fácil de usar. Posteriormente se hizo un ensayo clínico randomizado en comparación con el contagio de hidratos de carbono a ojo, y se vio que realmente el uso de esta aplicación disminuía de manera significativa la hemoglobina glicosilada. También se vio que la adherencia a esta aplicación era bastante alta y aumentaba a lo largo del seguimiento. Y ya finalmente, pues decir que posiblemente, mi opinión es que la tecnología mejorará mucho el control glucémico, también mejorará mucho las complicaciones micro y macrovasculares de los pacientes con diabetes, pero no hay que olvidar que mejorará muchísimo la calidad de vida y el día a día de estos pacientes. Las 600 decisiones de media que tienen que tomar estos pacientes en su día a día relacionadas con la diabetes posiblemente puedan disminuirse o como mínimo facilitarse. Muchas gracias.